Amigas y amigos, bienvenidos a Aula Judicial. Estamos de vuelta para continuar la discusión de consentimiento y delitos sexuales y me acompañan otra vez la jueza Perea López, el juez Sigfrido Stedel Figueroa y el invitado especial del día de hoy, el profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte. Quedó sobre el tintero el tema de la manada en España y creo que en la discusión dejamos fuera dos cosas. Primero, el clamor público fue tan intenso que hizo que este caso rodara por varias instancias del sistema penal español y que al final se emitiera una decisión que yo llamo histórica y se nos quedó discutir ¿por qué fue importante que el Supremo de España se expresara sobre esto? Y para eso yo quiero pedirle al juez Stedel que nos aclare qué fue lo que decidió. Sí, Manolo, como hablamos en el episodio pasado, se trata de un caso importante por múltiples razones. Tiene muchos ángulos desde los cuales se puede examinar. Uno de ellos, que es el que nos interesa en este momento, es el estrictamente jurídico. Allí, pues, estaba en controversia si se había incurrido en un delito de abuso sexual o de agresión sexual. Y la diferencia estriba en que en el delito de abuso sexual puede haber un consentimiento, pero el consentimiento está viciado. Y en el caso de la agresión sexual no hay consentimiento al acto en sí mismo. Como recordarán, se trata de un caso en el que una joven de 18 años, en el contexto de unas festividades en España, conoce a 5 hombres, con los cuales luego se mueve hacia su vehículo y en el trayecto uno de ellos, mediante engaño, logra acceso a un edificio. Al acceder al edificio, permite que los otros entren y al llevar a la joven dentro del edificio, le hacen con un signo que mantuviera silencio. Le coloca uno de ellos la mano en su boca en señal de que guardara silencio. El tribunal que primero intervino en este caso determinó que se había configurado el delito de abuso sexual, que dentro de los dos que estaban en controversia era el menos grave, pero que implicaba que había algún tipo de consentimiento, aunque viciado. El caso fue muy criticado, generó mucho debate y eventualmente llegó al Tribunal Supremo de España, en donde se concluye que aquí no había consentimiento y que por lo tanto no era el delito de abuso sexual el que estaba implicado. Con la modalidad que se hablaba en ese contexto era de un concepto que es prevalimiento, que implica cierta subordinación de la víctima frente a su agresor. El Supremo de España, en cambio, concluyó, como dije, que no había consentimiento y dice lo siguiente: en este caso no existió consentimiento alguno por parte de la víctima, creándose una intimidación que se desprende sin género de dudas del terrible relato de hechos probados, del que deriva una obvia coerción de la voluntad de la víctima, que quedó totalmente anulada para poder actuar en defenderse del bien jurídico atacado, su libertad sexual. Y este caso, al llegar a la Corte Suprema, pues se revierten los dictámenes previos del sistema judicial español y se determina que en efecto estas personas acusadas cometieron el delito de agresión sexual. No hubo consentimiento, no era que estaba el consentimiento viciado, es que había una atmósfera tal que era imposible consentir. Por lo tanto, no hubo consentimiento de parte de la víctima. César, ¿por qué es importante el caso de la manada? El caso de la manada es importante porque surge en un momento histórico en donde hay lo que llamamos la efervescencia social, cultural alrededor de disparidades de poder estructurales que se ven reflejadas en el ordenamiento jurídico y que se ven reflejadas en muchos contextos, pero uno de ellos es en la regulación del sexo y en la regulación y la criminalización de las agresiones sexuales. Y uno ve, como hablamos en el episodio anterior, el patriarcado se ve reflejado en el ordenamiento jurídico en general, pero se ve en particular, se ve muy fuertemente en el contexto de la agresión sexual. Y ya en el 2016 han cambiado las nociones sociales y culturales acerca de lo que se considera apropiado en el contexto de una relación sexual. Lo que se requiere hoy día social y culturalmente es recibir el consentimiento expreso y claro de la persona, pero lo que el derecho, en el momento en que se resuelve la manada y en el artículo de agresión sexual de Puerto Rico, el derecho parece requerir
que la víctima se resista o que haya fuerza o que haya violencia. Y entonces choca esa concepción nueva, emergente, antipatriarcado, de igualdad de género, que requiere que se respete el ámbito sexual requiriendo un consentimiento expreso, choca con un ordenamiento jurídico que aún no ha llegado al mismo lugar. No ha evolucionado lo suficiente, digamos. No, y entonces surge la manada en ese momento, correcto, porque no ha evolucionado lo suficiente y entonces jurisprudencialmente se empiezan a trabajar estos temas y es en un caso con hechos muy fuertes en donde el público ve este potencial desfase que hay entre la evolución del pensamiento social y cultural en España y francamente en muchas partes del mundo y lo que el ordenamiento jurídico de forma aparentemente regresiva sigue requiriendo para probar los elementos de agresión sexual. Y entonces eso es lo que hace el caso de la manada tan interesante. Me interesa un concepto importante que se repite en la sentencia, o digamos un binomio de conceptos, que sería sobre el que usted ha trabajado en varios artículos, el concepto de autonomía sexual versus libertad sexual. Sí. No sé si podrías añadir sobre eso algo. Que como comentamos también en el episodio anterior, cuando en la evolución histórica del delito de agresión sexual, en España, en Puerto Rico, en Estados Unidos, inicialmente, como hablamos, la concepción bien arraigada en el patriarcado era una concepción de que la víctima del delito de agresión sexual era el hombre, y entonces tenía un interés propietario, por así decirlo, sobre la mujer. Eso se refleja en Puerto Rico con la regulación en donde la violación solamente se castigaba si era con una mujer que no fuera el cónyuge, ¿verdad? Y entonces eso demuestra que el interés protegido está de alguna manera vinculado a un interés masculino, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que de ahí giramos hacia un delito más de violencia, donde ya no es un interés propietario que hay, sino es una violencia en contra de la víctima. Pero entonces lo que contábamos al final del episodio anterior es que ahora en las últimas décadas ha surgido un movimiento de repensar el delito como un delito contra la autonomía sexual. Y entonces la pregunta es ¿qué es la autonomía sexual? Y entonces en la literatura filosófica se ha creado una distinción que yo he utilizado en artículos que he publicado anteriormente sobre estos temas, una distinción entre libertad y autonomía. En el contexto sexual, pues sería libertad sexual, autonomía sexual. La libertad uno es libre cuando uno toma una decisión sin ser coaccionado. Mientras que la autonomía es tomar una decisión que refleja plenamente mis valores y mis deseos y auténticamente. Estas cosas son distintas porque, por ejemplo, esto se ve en el caso de fraude. O sea, yo puedo decidir, por ejemplo, comprar un carro usado si el dueño del carro no me dice que el motor la transmisión la tuvieron que cambiar hace poco y que tiene problemas. Entonces, en ese caso yo puedo decir la decisión fue libre, en el sentido que nadie me coaccionó. Si yo di el dinero, no hubo nadie obligándome. Pero no fue autónoma, porque no tenía todos los datos necesarios para yo poder tomar una decisión que refleje plenamente mis deseos y mis intereses verdaderos. Entonces, en el contexto de la agresión sexual, esto lleva a una pregunta que no se ha podido contestar bien y que la manada habla de libertad, pero yo creo que no. Yo creo que los tribunales en la manada no tienen en mente esta distinción sutil filosófica. Yo creo que utilizan libertad indistintamente con autonomía. Pero hay una diferencia. La diferencia en el contexto de agresión sexual sería que yo puedo tomar una decisión libre, o sea, no siendo coaccionado, pero todavía no tener todos los datos, por ejemplo. Y también puedo tomar una decisión libre, no siendo coaccionado, pero habiendo una circunstancia que me inhabilita para consentir, la edad, por ejemplo, o una relación de disparidad de poder. Entonces, es importante preguntarse, a mi juicio, en estos casos, si lo que queremos proteger es la libertad, o sea, la ausencia de coacción, punto. O si queremos proteger más allá de la libertad, la autonomía, la ausencia de coacción y además las condiciones necesarias para que la persona pueda libremente decidir de una forma auténtica y alineada con sus valores. Eso sería la autonomía. Tú has escrito sobre eso antes, sí, haciendo referencia a decisiones de otros países. Uh-huh. ¿Puedes comentar algunas de ellas? Sí, por ejemplo, esto ocurre mucho en el contexto de fraude. Así que hay un caso en donde una persona en Israel conoce a otra persona en un ámbito social
y parece que hay química entre ellos y la persona le pregunta, si la mujer le pregunta al hombre si él es judío. Para esta mujer su fe en el judaísmo es muy fundamental, importante, y no quiere tener una relación romántica con una persona que no comparta esas creencias. Y la persona deliberadamente miente y dice que lo es porque la persona sabe que si no dice eso, no hay posibilidad de mover la relación hacia adelante. Entonces, eventualmente sale a relucir, tienen relaciones sexuales, y sale a relucir que había mentido, había defraudado a la víctima con relación a esto. Y se da entonces la pregunta, ¿es eso agresión sexual? Y entonces, si lo que protegemos es la libertad, entendida como yo la definí, ausencia de coacción, no hubo coacción. En ningún momento le trataron de compeler mediante fuerza física o intimidación psicológica, etc. Pero, así que la decisión en ese sentido estricto, libertad definido como yo la definí, que muchos filósofos la definen así, pero no es la única manera de definirlo. Pero libertad así definido no fue violada. Pero, ¿y la autonomía? Y ahí uno puede decir sí, porque la autonomía pudo haber sido violentada, porque la autonomía requiere una toma de decisión que refleja auténticamente los deseos y los valores auténticos y fundamentales de esa persona. Y la ausencia de información impide que la persona tome una decisión que refleja auténticamente sus valores. Así que, y esto es una distinción importante y poco trabajada en el derecho penal y en el contexto de la agresión sexual, porque, por ejemplo, en el caso... Les di el ejemplo del carro. Podría ser que el contrato es inválido porque me ocultaron un vicio del carro o que es una apropiación ilegal porque yo le di dinero por algo y me vendieron una cosa distinta. Así que hay un fraude, hay una apropiación ilegal. O sea, hay un consentimiento que no es válido. Pero es curioso que en esos contextos, contratos o apropiación ilegal, que son intereses en un sentido de menos valor que la libertad sexual, que la autonomía sexual. En esos casos el fraude niega el consentimiento, pero en agresión sexual, que estamos hablando de algo mucho más fundamental, el fraude aparentemente no necesariamente niega el consentimiento. Y ahí hay un desfase también entre este movimiento hacia la autonomía que hemos abrazado y que lleva al caso de la manada en el 2016, pero entonces en otros contextos poco estudiados el delito de agresión sexual se mantiene defendiendo unos intereses que no son totalmente coextensivos con una autonomía robusta. Eso... Esto fue mucho. Eso es... pesos pesados. Yo creo que es una discusión importante, jueza. ¿Algo que añadirle a eso? Pues definitivamente, porque escuchando lo que dice el profesor a la luz de los movimientos dirigidos a erradicar el patriarcado y la evolución no solo de España, de Puerto Rico, sino de todos los países en las distintas prácticas sexuales y las distintas costumbres, pues ciertamente la legislación tiene que atemperarse a los tiempos y a las prácticas. Y escuchándolo, ¿verdad? Se ha discutido, ¿verdad? Entre otras cosas, prácticas sexuales donde se utiliza el estrangulamiento como método de satisfacción. Y se ha incorporado en el texto de la Ley 54 el delito de estrangulamiento. Pero ahí sí, en la definición, contempla sin consentimiento para que haya el estrangulamiento no fatal o estrangulamiento fatal. Pero la discusión a lo que gira es, pues, yo puedo consentir a ese estrangulamiento siempre y cuando no me haga un daño mayor, ¿verdad? O me provoque la muerte o me cause un daño permanente. Así que todavía hay mucho terreno que trabajar y legislativamente mucho que evaluar y modificar o enmendar. ¿Podría traer un ejemplo rápido aquí para ilustrar esto? Hay un caso famoso en Estados Unidos, no recuerdo el estado, el caso se llama Boro versus Superior Court. Y es un caso en el que el agresor llama a la víctima y se hace pasar por un proveedor médico y le dice, mire, hemos recibido los resultados de sus exámenes y usted tiene una condición potencialmente fatal si no es tratada. Hay dos opciones de tratamiento. Una opción es que usted pague una cantidad bien alta de dinero que ella no tenía y se somete a un tratamiento quirúrgico que la cura. O la segunda es que tenga sexo con un donante anónimo que cuando eyacule dentro de usted le va a pasar la cura mediante de esa forma. Y entonces tiene que pagar. Lo insultante encima de todo de todo lo propio es que entonces tiene que pagar también, pero es una cantidad menor que ella puede pagar. Y ella decide pagar la cantidad porque no tenía la otra y entonces tiene sexo con el donante anónimo, que obviamente era la misma persona, ¿verdad? Que tenía la treta.
Y entonces es bien importante que ella sabía que estaba consintiendo en una relación sexual. O sea, ella no pensaba que era otra cosa, era una relación sexual. Y que aparte de las mentiras, ¿verdad? No hubo una intimidación clara. ¿Qué pasa? Vamos al Código Penal de Puerto Rico. Aquí los incisos pertinentes son el F y el G. El F dice, si al tiempo de cometerse el acto la víctima no tuviera conciencia de la naturaleza del acto. Ese no aplica. Ella tiene conciencia de la naturaleza del acto. Es una relación sexual. La G, si la víctima se somete al acto mediante engaño, treta, simulación u ocultación en relación a la identidad del acusado. O sea, aquí, y esto se refiere, en la jurisprudencia anglosajona, se refiere usualmente a la persona que se hace pasar como por el esposo. O se hace pasar por una persona que no es. Uno podría aquí tratar de cuadrar y decir, bueno, se trató de hacer pasar por un proveedor médico. O se trató de, o consintió a un sanador que iba a tener relaciones sexuales con un sanador. Con un sanador, correcto. Sí. Así que uno puede tratar de hacer ese tipo de jueguito, ¿verdad? Con el lenguaje aquí. Pero lo interesante es que esto parece claramente ser reprochable y debería ser castigable. Y entonces, bajo estos incisos hay que hacer bastantes peripecias para poderlo incluir. Mientras que si uno sencillamente dijera sexo sin consentimiento es delito, uno diría, aquí hay una falsa representación. La falsa representación era importante para la persona, material, por así decirlo, y eso llevó a que consintiera la relación. Por tanto, el consentimiento está viciado y se acabó. No haría falta incisos particulares. Que eso que finalmente, para volver un momento al caso de la manada, que provocó que las Cortes españolas legislaran, hicieran una ley donde incorporaban el consentimiento como un elemento objetivo del delito. Esa sería una cuestión que podríamos repensar en Puerto Rico. Así sería más fácil decir, bueno, no hubo consentimiento porque hubo fraude, por ejemplo. Porque el fraude es una manera de negar el consentimiento. Pero en el Código Penal de Puerto Rico es el fraude a veces, si es X, A, B y C. Y eso es curioso, porque el consentimiento debe ser negado por cualquier fraude que sea material. Material quiero decir un fraude que sea lo suficientemente importante como para que la víctima tomaría una decisión distinta si supiera lo que se le ocultó. Otro ejemplo, esto pasa mucho con personas que tienen ciertas enfermedades de transmisión sexual y lo ocultan. Y eso se ha tratado a veces con legislaciones especiales, pero la pregunta es, ¿eso es agresión sexual? Aquí la víctima conoce la naturaleza del acto, es sexo, y no se le está ocultando la identidad del acusado. La única manera de criminalizarlo sería diciendo que la enfermedad que tiene el acusado es parte de su identidad o es parte de la naturaleza del acto. That's a stretch. Eso es estirar mucho el lenguaje. Si fuera ausencia de consentimiento, uno diría, bueno, si supiese eso, no hubiese consentido al acto. Y el caso de Rubiales, que es un caso, no voy a decir distinto, pero es otro caso que fue muy mediático, fue en vivo y a todo color en una celebración pública donde el entrenador Rubiales besa en la boca a una de las jugadoras, a la capitana del equipo de fútbol, lo que llamamos soccer, pero fútbol, ¿verdad? En una actividad pública, en una celebración. Uno de los temas que se discutió y que podríamos seguir discutiendo es el consentimiento en un acto como ese. No sé si ustedes vieron. ¿Usted vio el video de Rubiales? Vi el video tal como tú lo describes, ¿verdad? Estaba haciendo el reconocimiento, entregando las medallas y saludando. Sí. Y a todas las participantes el saludo era en la mejilla, el beso era en la mejilla, y en el caso de ella pues fue en la boca. Lo curioso de esto es que él indica que hubo un consentimiento, que trataron de publicar un video, o se publicó un video a través de una de las plataformas, donde ella estaba de espalda y decía que él le preguntaba, ¿te puedo dar un beso? Y que ella contestaba que sí. Pero en el tribunal eso no se admitió como prueba porque ella estaba de espalda y no se escuchaba la respuesta que se alegaba. Lo que sí surge como parte de la prueba en ese caso es que luego de que él le da el beso, cuando ella sale, ella comienza a hacer expresiones o manifestaciones con relación al disgusto que sentía por lo que había ocurrido, porque ella no había consentido. Lo dice cuando sale de la plataforma, lo dice después en los vestidores a las compañeras, que no se sentía cómoda.
Y en ese proceso de ya estar haciendo esas manifestaciones, comienzan unos acercamientos por parte de Rubiales y los otros directivos del equipo a que ella se expresara que sí había consentido y que no había un problema con ese beso que se le había dado, ¿verdad? En términos generales, esos fueron los hechos del caso y ¿verdad? La discusión se torna muy interesante en términos de si ella consintió o no consintió y la manifestación de ella es que no consintió. Y en ese caso, pues estamos hablando de un beso. No estamos hablando aquí de una penetración ni de un acto sexual más allá de eso, que si nos vamos a la legislación en Puerto Rico, pues ciertamente eso configuraría como una agresión. Sigue siendo una invasión del espacio físico, de la persona, ¿verdad? Y de la autonomía, juez. Hay un elemento jurisdiccional que yo quiero traer como paréntesis antes de entrar en los elementos de los hechos. Los hechos ocurrieron en Australia. ¿Sí? En Australia, correcto. Y es procesado Rubiales en España. Y yo indagué por qué se estaba procesando en España. Y es que bajo la ley penal española se tiene jurisdicción por los tribunales en España por cuando la víctima de un delito es española, el agresor o el victimario es español, o cuando el delito está tipificado como tal tanto en el país donde ocurre como en España. Así que ese aspecto me parece interesante traerlo porque ocurrieron los hechos en Australia, pero se procesa en España. César, respecto al consentimiento en el marco de los casos que hemos estado discutiendo, ¿existen algunos riesgos, aparte de ventajas, de incorporar la palabra, el vocablo consentimiento y todo lo que implica como un elemento objetivo del delito o de los delitos sexuales? ¿Qué riesgos hay, si alguno? Aquí, si cogemos el delito de agresión sexual y lo cambiamos de sexo mediante fuerza o violencia y lo cambiamos a sexo sin consentimiento, lo que estamos haciendo es haciendo más fácil probar el elemento objetivo del delito. O sea, el elemento objetivo del delito de sexo mediante fuerza física o violencia requiere probar, además de la relación sexual, fuerza física o violencia, mientras que sin consentimiento ya no hay que probar ese elemento de fuerza física o violencia. O sea que aguamos, por así decirlo, el tipo objetivo, lo hacemos más fácil de probar. Fiscalía dice que bueno, es más fácil de probar. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos eso, lo que yo digo es que salen como, por así decirlo, perdonen la palabra, pero salen como chichones en otro lado del derecho penal. Y entonces, en el contexto aquí lo que pasa es que entonces hacemos más fácil que el acusado presente defensas de error. Porque, ¿qué pasa? Cuando el delito deja de ser un delito de violencia, o sea, que hay una fuerza física, hay un arma, hay una cuchilla, hay un puño, cuando ya nos requerimos eso y el delito ahora es que no consintió expresamente, entonces se va a aumentar el número de casos en el que el alegado agresor, frente a la alegada víctima, el alegado agresor dice: yo pensaba que estaba consintiendo porque no hubo ninguna señal clara de no consentimiento. O sea, por ejemplo, la víctima se quedó callada, ¿verdad? O la víctima estaba pasiva pero no estaba resistiendo. Entonces, imagínense que el tribunal dice: la prueba estableció que la víctima no consintió. Y eso es lo que dicen en el caso de Rubiales. Pero el problema, y aquí es importante que los tribunales y los abogados se den cuenta que eso no se acaba con determinar que no hubo consentimiento. Porque entonces está la posible defensa. Pero yo pensaba que había consentido. Así que puede ser cero consentimiento, pero eso es una defensa que se llamaría error de tipo. Y entonces la pregunta es: ¿ese error exime de responsabilidad penal o no? Y esa pregunta es bien escabrosa y complicada, porque la norma típica es que el error exime de responsabilidad si niega el elemento subjetivo del delito. Así que, por ejemplo, imagínate que es Rubiales, él, cuando le decide dar el beso a Jennifer Hermoso, imagínate que él no está seguro si ella había consentido a eso. Como que él piensa, quizá es deseado, quizá no estoy seguro, ¿verdad? Y dice: pero me voy a correr el riesgo. Voy a ser agresivo y me voy a correr el riesgo. Y lo hace. Y entonces el tribunal establece, como estableció, no hubo consentimiento. Y él presenta una defensa de error: pero yo pensaba que estaba consintiendo. Pero la prueba demuestra que él ya se había representado la posibilidad de que no había consentido.
Pues, ¿cómo actuó él? Él actuó temerariamente. O sea, la definición de temeraria bajo el Código Penal de Puerto Rico es que tenía conciencia, estaba consciente de que había un riesgo de que se produjeran los elementos del delito. Aquí él estaba consciente de que había un riesgo de que ella no estaba consintiendo. Ok, así que como actuó temerariamente y el delito de agresión sexual dice, o actos lascivos también, que tiene que ser a propósito, con consentimiento o temerariamente. Bueno, si el error fue temerario, responde. Pero compañeros y compañeras, imagínense que él alega que el error de él fue negligente. O sea, él alega que a él nunca se le pasó por la mente que ella no estaba consintiendo. Él actuó continuamente confiado 100% a base de lo que sea, confiado en que ella estaba consintiendo. Y la prueba demuestra que esa confianza que él tenía en que había consentimiento era una confianza negligente. No era razonable confiar en eso porque los hechos no le daban pie para él inferir consentimiento. Si le creemos a él, y esto aquí, por ejemplo, sería una pregunta para el jurado, si hay jurado en ese caso, si le creemos a él que él nunca se le pasó por la mente que no había consentimiento, eso sería un error de tipo negligente. Y como el delito de agresión sexual no castiga la negligencia, sería impune. Eso, dije mucho, pero eso es algo bien importante y es algo que no se ha registrado de manera que se haga mucho el planteamiento. Pero una vez cuando hay fuerza física o violencia no hay problema de error. Pero es que le diste una paliza. ¿Cómo que tú pensabas que estaba consintiendo? Para tener el sexo tuviste que amenazar, tuviste que ponerle un revólver. Claro que no te voy a creer el error, nunca le voy a creer. Pero una vez le quitamos esos elementos y se dan las circunstancias, dos personas se conocen en una barra, están bebiendo un par de palos, después se van, comienzan a besarse, no hubo resistencia, pero no hubo un consentimiento afirmativo. La corte determina que no hubo consentimiento, pero el agresor dice, pero yo pensaba que había consentimiento. Si esa creencia es negligente, en principio no sería agresión sexual. Y no sería agresión sexual porque falta el tipo subjetivo, no el consentimiento. Así que ese es uno de los... Yo escuchando al profesor recuerdo, hay un caso muy viejo del 66, Pueblo versus Hernández, que en ese caso hubo, ¿verdad? Se discute un poco el asunto del error, pero es este muchacho de 20 años que comienza una relación de pareja con esta muchacha que tiene unos padecimientos de salud mental de 22 años. Y que él sentía que ella estaba plenamente capacitada para consentir y podérsela llevar, que ella le decía que se la llevara, ¿verdad? Y porque él no sabía que ella tenía esas condiciones de retraso, obviamente, en 1966. Él basa esa determinación en que ella planchaba, cocinaba, limpiaba y hacía todos los quehaceres del hogar como cualquier persona normal, y él no sabía que tenía un impedimento. Llega al Tribunal Supremo por otros asuntos interlocutorios, pero el Tribunal Supremo dentro de la discusión dice, porque ¿verdad? Es un asunto él presta una declaración jurada como evidencia que se presente en el juicio, donde dice que él no tenía conocimiento de ese padecimiento de ella. El Tribunal Supremo pues discute y devuelve y dice que no se puede utilizar esa declaración jurada, pero dice, ¿verdad? Dentro de su análisis, ojo, ¿verdad? No había el elemento de la intención porque él no necesariamente tenía el conocimiento de cometer esa agresión sexual porque no sabía que la capacidad de ella estaba disminuida, incluso tenía 22 años, era 2 años mayor que él. Así que es interesante, ¿verdad? Y a través de los años nos encontramos controversias similares en distintos escenarios, pero están ahí. En un caso como el de Rubiales, ¿qué factores dentro de lo que se dio allí, y repito, independientemente de lo ya resuelto, pudieran inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro para fines del elemento de que se configure una defensa que exima de responsabilidad penal? Así que aquí hay varias preguntas probatorias. De nuevo, una tiene que ver con el elemento objetivo de una agresión sexual, que sería el consentimiento, que nos interesa aquí. Y otra tiene que ver con el elemento subjetivo, que sería el elemento subjetivo requerido, que podría ser negado por un error. Y yo creo que las consideraciones probatorias son un poco distintas para cada uno. Así que en el contexto del consentimiento, una cosa que no hemos mencionado ni en este episodio ni en el anterior, y que es importante, llevamos todo este tiempo hablando de consentimiento sin definirlo bien. Y por ejemplo, ¿el consentimiento es objetivo o subjetivo? A esto me refiero. El consentimiento es un estado mental de la víctima. O sea, es algo que internamente yo digo en mi mente, consiento. O es algo que tiene que ser comunicado. Exteriorizado. Y si es exteriorizado, ¿qué prima?
¿Prima lo que objetivamente una persona razonable concluiría a base de los hechos? ¿O prima lo que la persona subjetivamente estaba pensando independientemente de...? Yo no voy a resolver ese tema, porque ese es un tema sobre el que se ha escrito mucho y es un tema sobre el que no hay muchas expresiones. Pero en el caso de la manada, ¿qué primó? ¿Ese consentimiento exteriorizado o subjetivo? Yo creo que lo que primó en el caso de la manada eran unas inferencias que hacemos a base de circunstancias objetivas. Yo creo que lo que primó en la manada era la disparidad numérica, era las circunstancias de que se entra al apartamento y entran mediante engaño, de que como que la tiran hacia adentro y todo ocurre rápido, y lo de las señales de callar. Yo creo que eso, objetivamente, dice, no es razonable inferir consentimiento de base de eso. Así que a menos de que haya prueba afirmativa de la víctima diciendo yo estaba consintiendo, pues creo que esas circunstancias objetivas circundantes son las que terminan siendo ¿Y en Rubiales? Y en Rubiales igual. Yo creo que lo que ocurre es que aquí yo creo que saquemos la celebración y luego entramos a la celebración. Primero es que hay unas expectativas y unas conductas sociales alrededor de besos, abrazos, etcétera, y esas normas sociales que no son aún jurídicas, sí nos dan el contexto jurídico bajo el cual inferimos permisos para tocar a otra persona. Así que, y eso depende mucho de las culturas y las condiciones sociales en ese lugar. Así que, por ejemplo, y la Corte habla de esto en el caso de Rubiales, es que es socialmente aceptado, culturalmente aceptado darse besos en la mejilla para saludar a personas, pero no lo es así darse besos en la boca. Y esa norma social es muy importante para inferir consentimiento. Fíjense que en otra cultura en donde un beso en la boca sea aceptable como una forma de, y yo no estoy ahora mismo pensando en alguna, pero de darme una cultura en donde eso es así, ya no sería probablemente agresión sexual, porque entonces si objetivamente se ve aceptable, pues eso yo creo que sería el factor principal. Entonces la segunda pregunta sería si el ámbito de la celebración y todo eso, si eso cambia esa norma estándar que tenemos. Para mí no la cambia. El hecho de que haya euforia por una celebración, yo creo que eso no es una razón para romper la regla de que uno no le da un beso en la boca a una persona salvo que haya una relación existente y un consentimiento expresado. Así que eso es lo que diría. Aquí también hubo un caso hace unos años, creo que es Pueblo versus Lugo Fabres, ¿no? Que toca el tema del consentimiento, bueno, en fin. De alguna manera, ciertamente. El caso de Pueblo versus Lugo Fabres, lo que discute es esta señora que va a una clínica de imágenes con una condición de tiroides y hacerse un estudio. Para hacerse el estudio le hacen una sedación pero parcial, ¿verdad? Y luego que culmina el estudio, el técnico que le está realizando la lleva a un cubículo con su almohada y su manta, la deja allí, ella media dormida, abre los ojos y ve que el técnico había cogido su mano y la tenía sobre su miembro masturbándose. Ella no reacciona, no hace ningún tipo de gesto, pensando que estaba mareada, que no podía hablar por el estudio que le habían realizado. Y él termina, eyacula, va, se lava las manos, ¿verdad? Luego ella inicia, ¿verdad?, su querella y su acción. En ese caso, el tribunal de instancia encuentra culpable a Lugo Fabres. El tribunal apelativo discute, ¿verdad?, que esos hechos pues son inverosímiles, que cualquiera pudo haber tenido algún tipo de reacción ante ese evento, ¿verdad?, que la persona prudente hubiera actuado. Y el Tribunal Supremo entra en una discusión con relación a la intención, ¿verdad? Y en este caso, quien había sedado a esta persona no era el técnico que había cometido el acto, así que el articulado de ¿verdad?, acceder a ella, tener el acceso carnal por haberle suministrado algún tipo de medicamento para que ella no pudiera consentir adecuadamente, pues se caía, ¿verdad? Es una discusión interesante, ¿verdad?, porque la realidad es que cometió el acto. El que no haya sido él el que le haya dado la sedación, pues no necesariamente pues excluye su responsabilidad penal, ¿verdad? Pero esa es la discusión sobre ese asunto en el Tribunal Supremo. César, ¿hacia dónde debería dirigirse el derecho penal en cuanto a la regulación del consentimiento? Yo creo que el derecho penal debería dirigirse a castigar en términos generales el sexo sin consentimiento como delito de una forma clara y no como está redactado actualmente el delito de agresión sexual en Puerto Rico.
en donde, de nuevo, como ya discutimos mayormente en el episodio anterior, donde lo que se castiga es el sexo en ciertas circunstancias, pero no en términos generales sexo sin consentimiento. Habiendo dicho eso, también entiendo que hay que distinguir, a mi juicio, entre casos en donde se obtiene sexo. Para mí hay tres tipos de casos. Uno es en donde hay sexo mediante coacción. Ese debería ser castigado penalmente y con penas bastante severas, y la coacción debe ser física o psicológica. Y eso debe quedar claro. En Puerto Rico queda claro que la física sí, la psicológica bajo el delito de agresión sexual no queda claro, ley de violencia doméstica sí, pero no aplica a todo el mundo, etc. Eso debería ser aclarado y debería ser castigado en términos generales, no solo en el contexto de relaciones domésticas. El otro ámbito es en el contexto de relaciones con personas sin capacidad para consentir. Eso está bastante bien regulado en el Código actual. Así que yo no propondría cambios grandes ahí. El tercero es, para mí, el ámbito más complicado, que es el caso de sexo con personas que no tienen todos los datos necesarios para consentir de una forma que auténticamente, libre y que refleje sus valores de forma auténtica. Ese es el caso del fraude y la coacción, etc. Yo creo que si uno sencillamente criminaliza sexo sin consentimiento y no aclara los casos de fraude, para mí en principio significa que cualquier fraude material, esto ya lo hablamos, sería suficiente para viciar o anular el consentimiento y habría agresión sexual. Yo tengo ciertas dudas con eso. Voy a dar un ejemplo y lo propongo como un ejemplo muy serio, lo propongo como un ejemplo serio, aunque la gente va a decir cómo es posible que eso incluso podría ser una agresión sexual. Yo voy a que todas las noches en una barra en San Juan, o en Puerto Rico, o en Estados Unidos, o en España, hay personas tratando de establecer una relación romántica con otra persona y tratando de quizás tener relaciones sexuales con esa persona más tarde, incluso esa misma noche. Y en ese contexto, por ejemplo, yo creo que una cosa que ocurre frecuentemente es que un hombre que es casado representa que no lo es a una persona, y la persona a quien está tratando de seducir le dice, ¿usted es casado? Y le miente, no. Y esconde el anillo y lo que sea. Y entonces, y la persona le dice, porque para mí es bien importante, yo nunca estaría con una persona, o sea, nunca exploraría la posibilidad de una relación romántica con una persona que está casada. Y la persona le miente y terminan eventualmente, hay mucha química, terminan sosteniendo relaciones sexuales y al tiempo se entera la persona que la persona estaba casada. ¿Es eso agresión sexual? Yo creo que eso es una conducta reprochable moralmente, pero que el derecho penal no se debe meter en esas cosas. Pero si uno se toma el consentimiento bien estrictamente en serio, uno diría, bueno, si eso es un hecho que para la persona era fundamental y lo es, y no hay ningún problema con que lo sea, esto es algo importante, así que es normal que sea fundamental y que la persona decida, me engañó sobre algo que si yo lo supiese, no hubiese consentido a la relación sexual. En ese sentido, parecería negar el consentimiento, parecería ser una mentira, un fraude suficiente para viciar el consentimiento. Yo creo que para mí eso sería un paso demasiado lejos de intervenir con el derecho penal en ese tipo de casos. Entonces, ¿cómo uno regularía eso? Yo lo que diría es que sexo mediante coacción, incluyendo la psicológica, es delito. Sexo sin capacidad de consentir es delito. Y diría que sexo con ciertos fraudes es delito, pero ahí empezaría a trazar distinciones entre distintos tipos de fraude y que son más reprochables, lo suficientemente reprochables para dar lugar a responsabilidad penal. No tengo ahora mismo una fórmula, pero por ejemplo, fraude que puede llevar a coacción, o sea, fraude que puede coaccionar, como en Boro, que él le dice, si no tienes sexo con el donante, puedes morir. Bueno, eso es coacción, es un fraude que lleva a coacción. Ese debería ser delictivo. Creo que fraude en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, especialmente enfermedades más serias, pero probablemente en cuanto a todo, pero ciertamente en cuanto a enfermedades más serias, fraude en cuanto a eso debería ser agresión sexual. Y podría seguir dando casos, pero creo que hay cierto peligro en que sea demasiado amplio en ese caso si nos vamos sexo sin consentimiento. Y por último, lo que diría, y aquí termino, es que creo que si nos vamos, como yo sugiero, hacia sexo sin consentimiento como la definición básica, creo que deberíamos entonces trabajar el problema del error.
porque van a haber más casos de error. Y yo lo que haría sería que crearía un delito, esto les va a sonar raro, pero crearía un delito de agresión sexual negligente. Y agresión sexual negligente sería para la persona que cree equivocadamente que la víctima está consintiendo, pero su error es negligente y no temerario. Y entonces eso sería una agresión sexual de menor pena. Jueces, hay mucho que repensar, pero no les toca a ustedes, les toca a la legislatura de Puerto Rico, ¿verdad? Repensar y volver a llamar al profesor Chiesa para que colabore en la redacción, ¿verdad? O en una justa revaloración de el Código Penal vigente. Creo que ha sido una discusión súper interesante y súper amplia. Quiero agradecer al doctor la Universidad de Columbia, si no recuerdo mal, al doctor Chiesa Aponte, por habernos acompañado hoy en esta conversación tan inteligente y productiva. También a la jueza Perea, tenerla con nosotros con su insight en inglés ha sido verdaderamente maravilloso. Quiero agradecerle que esté aquí. Espero que pueda volver a acompañarnos porque esperemos que estas charlas, estas conversaciones estas pláticas duren un poco más si el juez Stades nos lo permite. Gracias al juez también por haber estado aquí y habernos acompañado en la discusión, y a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos en Aula Judicial. Eso sería todo por hoy, así que les mandamos un abrazo y hasta la próxima.